En mi proceso de formación escolar, en la clase de historia, siempre en sus libros de modelos eurocéntricos, retrataban y hablaban de las personas negras como esclavas, como objetos traídos a América, sin alma, llenos de dolor y de castigo. De la mano de ese discurso estaban mis compañeros y mis compañeras que se reían y me miraban reconociendo que detrás de mi piel estaba marcada esa África de dolor. Nunca en la escuela me enseñaron el poder de mi herencia, el poder de mis labios, de mi cabello y sobre todo de esos héroes borrados completamente de la historia. Me vine a explorar Turbo, un municipio de la subregión de Urabá en Antioquia, en la búsqueda de referentes en el liderazgo que hace transformaciones desde la educación afrocentrada. Una de las razones por las que me vine a buscar este tema es porque siento que es necesario que la gente pueda tener buenos referentes desde el liderazgo de mujeres en espacios políticos y cómo derrumban estereotipos que se tejen detrás de ellas. A mí me pasaba que siempre tenía que dar más, porque siempre era la única en el colegio, en la universidad y en general en mi vida cotidiana, y también es el nunca poder contar con un referente. Por mi condición de mujer y por mi condición de afro, en la mayoría de los espacios, ante todo el liderazgo a nivel nacional, me ha tocado exigirme mucho más. Sí. Pero para mí eso es chévere, porque eso me mide, eso de pronto me permite demostrarme que sí soy capaz, me permite llevarme como hacia la excelencia y en ese mismo sentido poder hacer muchas cosas buenas para que mis estudiantes, para que otras personas que confían en mí me tengan como referencia. En el caso de la mujer afrodescendiente tenemos esa doble condición de discriminación, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser afro. La mujer afrodescendiente en Colombia ha sido muy discriminada. A nosotras se nos tiene en cuenta el tono de piel, por ejemplo, para poder acceder a un cargo. A nosotros no se nos mide por nuestras capacidades. A nosotros se nos mide casi siempre por el tono de piel, por el cabello, se nos mide simplemente por tener una historia que muchas veces nos arrastra y que nos convoca a no tener posibilidades, a no tener oportunidades. Por lo general, en los territorios afro no existen universidades. Es decir, se nos obliga a nosotros, de una u otra manera, a tener que desplazarnos hacia los territorios de mestizos. Por ejemplo, Medellín, por ejemplo, a Bogotá. Entonces, los muchachos y las jovencitas afro sufren. Las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, hemos sufrido al ingreso a las universidades y muchas veces cuando ingresamos en las universidades, por lo general somos una o dos y los chistes racistas y la actitud y la poca aceptación en los grupos, en ocasiones hasta los mismos docentes generan y son racistas. De allí que nosotros vemos las estadísticas, cuántas personas ingresan a las universidades, pero finalmente cuántos jovencitos, cuántas jovencitas terminan graduándose como profesionales. Tenemos la tarea y el reto de nosotros prepararnos, de nosotros tener que soñar, de nosotros tener que sabernos rodear para poder actuar y participar en los procesos políticos.
La profe Glenis es una apasionada, es una lideresa, es una empoderada, defendiendo todo lo que es el empoderamiento de la mujer afro desde el territorio, desde la construcción de la identidad de la educación, y ella precisamente es ese motor, es una representación que tenemos ante grandes estamentos institucionales, nacionales, donde la participación de nosotras las mujeres se ve reflejada a través de mujeres como ella, que desde la educación, la capacitación y el empoderamiento nos visibilizan en todo el territorio. Soy maestra precisamente porque mi papá siempre me inculcó el arte de ser maestra. Desde los 19 años empecé a trabajar y trabajé 45 años. No tuve la oportunidad de ser maestra de ella en la escuela primaria. Una vez llegado al bachillerato pedagógico, me encontré con ella y una persona muy responsable, muy comprometida, muy dedicada, muy llena de entusiasmo, porque siempre le ha gustado estar en grupos de la iglesia, grupos de danzas, de teatro. Entonces todo eso la ha ayudado a ella a ir uno a en todo lo que hace. Glenny, desde muy temprana edad, porque la conozco desde niña, ha demostrado ese liderazgo desde cuna, de ser una líder, de estar siempre como en el contexto de nuestras necesidades, de que el arte nuestro salga a flote siempre y toda la vida. Lo ha demostrado, no es desde ahora, sino desde muy temprana edad. Resulta que yo, siendo niña, viví en un ambiente con mi mami en que ella constantemente estaba participando en procesos de liderazgo, en procesos comunitarios, en tómbolas, en planeaciones de cosas para favorecer instituciones educativas, para favorecer barrios, tanto así que hizo un trabajo tan bonito que llegó a ser 3 veces concejala de Turbo. Entonces yo me moví en ese ambiente y también fui aprendiendo y me fui encariñando y comprendiendo la importancia de hacer trabajo social, de servirle a las personas que tienen vulnerabilidades, de pensar de que no todo lo tiene que hacer el Estado, de pensar de que nos tenemos que empoderar. En ese sentido, entonces, yo pienso que las mujeres tenemos la obligación, y más la mujer afro, de empoderarse. Con quienes se va a juntar, porque tenemos que hacer la juntanza entre nosotras para poder ir logrando empoderamiento y poder hacer mucha incidencia en el desarrollo de los pueblos y de los territorios en los cuales las mujeres se desarrollan. Entonces, la participación política es clave para cualquier mujer, y máxime para cualquier mujer afrodescendiente. ¿Cómo es estar en la piel de las mujeres negras? Glenis me permite abrir un debate entre la racialización y la interseccionalidad. Hoy, desde Turbo en Antioquia, estoy conociendo cómo a través de la educación se puede hacer transformaciones en contra del racismo y la discriminación racial en las escuelas. Bueno, otra cosa que he podido notar y que me ha tocado vivir dentro del proceso de trabajo que hago ha sido muchos suicidios de niños afros porque no aguantan el bullying de racismo dentro de los colegios. Digamos que ese es un tema que no muestra la televisión, que no se toca, pero ha sido un tema que me ha tocado verlo, vivirlo, y se me hace que aún esas políticas están todavía muy flojas en términos de cátedra afrocolombiana para poder darle eso otra visión. A mí me pasó cuando niña, toda mi vida, tuve que enfrentarme a una educación que mostraba a la gente negra, ni siquiera como gente, sino como negros, que no servían, que eran esclavos, donde mis compañeros en ese momento del tema se burlaban, y creo que parte de mi fuerza y mi identidad como mujer negra ha sido ese precisamente, como el reconocer la fuerza que tengo porque conozco mi historia, porque me he dedicado a averiguarla. Sí, es muy triste, es muy doloroso que algunos niños terminen suicidándose porque no aguantan la presión de los amiguitos mestizos Por racismo. por ese racismo, o que no deseen ni siquiera volver a las
a las clases, nosotros hacemos el análisis y nos damos cuenta que muchos muchachos afro nunca quisieron estar en los establecimientos educativos, hacen parte de las pandillas juveniles y les preguntamos por qué se retiraron y tuvo que ver el tema del racismo. Y eso lastimosamente no está documentado. En las estadísticas no existen. Nosotras que hoy somos lo que somos, nos tocó pasar también por esas situaciones. Y máxime a las niñas y a los niños afro que les ha tocado vivir en territorios de mestizos. Es muy duro, la situación es horrible. Cuando yo me formé y cuando yo empecé a trabajar, no había, en ningún momento nos hablaban de la cátedra afrocolombiana. Entonces es muy distinto ahora. Con Glenis me ha tocado interactuar con respecto a eso, porque cuando ella trabajó conmigo en la normal, ella siempre ha sido 1A en eso. Como el proceso independentista fue un proceso tan doloroso para nuestro país y a la vez tan importante, vamos a conocer cuáles fueron los aportes que dieron los hermanos afrocolombianos, es decir, ¿qué hicieron? La cátedra de estudios afrocolombianos en los colegios es muy importante. Esta nos permite conocer todo lo relacionado con África, pero también la historia que han vivido nuestros ancestros en América, específicamente en Colombia, y a partir de allí reflexionar en torno a cuál va a ser la incidencia que debemos hacer cada uno de los afrocolombianos en los distintos espacios donde nosotros nos movemos. Entonces yo considero muy importante que a los niños, no solamente a los afro, sino que a todos los niños de Colombia, como dice la norma, se les enseñe todo lo relacionado a la cátedra de estudio afrocolombiano, para precisamente reconocer y visibilizar a esas comunidades que tanto le han dado al desarrollo de nuestro país y que lastimosamente en la historia nuestra pasaron invisibilizadas. Me gusta porque me gusta conocer aquella historia, lo que vivieron, la esclavitud y ver cómo lucharon para salir adelante y ser independientes. Pues en mí me ha hecho una persona nueva porque aprendo más de dónde soy, aprendo más de quién soy, por quién me caracterizo y aprendo mucho más de lo que yo quiero saber. Toda persona afro debe saber. Me ha enseñado la profesora Glenis a reconocer mis rasgos físicos, el cabello, el tono de piel también y pues los labios y la nariz. Pues la profesora Glenis me gusta mucho porque cada vez que enseña uno le queda grabado algo de ella, expresa las emociones de las personas como que si uno se debe sentir en el lugar en el que están las personas, uno debe sentir lo que sienten las demás personas y eso me identifica mucho de la profesora porque es muy expresiva, nos hace participar y nos llena de felicidad cada vez que hacemos alguna actividad con ella o estamos en clase. En la medida en que los niños tienen una autoestima alta, en la medida en que los niños se autorreconocen, en la medida en que los niños conocen su árbol genealógico, conocen sus raíces y se empoderan, es muy difícil que cualquier acto de racismo los derrumbe, es muy difícil que los niños decaigan porque una persona quiere hacer con ellos cualquier acto negativo de racismo y discriminación. Yo creo que la voz se debe escuchar, no importa el color de raza, no importa nada, solo que debemos ser escuchados cuando lo necesitemos. Yo como mestiza tengo muchas amigas afros. Sí, yo más que todo me relaciono con ellas y me llevo muy bien, de lo más normal. A mí nunca me dijeron, tu cabello es bueno. A mí nunca un docente me dijo, tu nariz es perfecta, pues está. ¿Sí? A mí nunca me lo dijeron, entonces crece uno con un montón de estereotipos y de miedos. Con ganas de no ser. Con ganas de no ser, con ganas de ocultar mi negritud. Cuando escuchaba a estas niñas me daban ganas de llorar. Yo decía, ellas no se imaginan lo afortunadas que son, no alcanzan a imaginar. En este momento, desde
la subcomisión de educación, por ejemplo, con el Ministerio de Educación estamos trabajando el protocolo contra el racismo en la escuela. Vamos a sacarlo, por favor, y eso va a terminar de completar un poco el trabajo que viene haciendo la cátedra. De que desde los mismos ministerios se haga el trabajo, por ejemplo, de la dotación de instrumentos musicales a esos territorios afros, por ejemplo, para que los muchachos no se les olvide que el tambor es identidad para nosotros, que la marimba es identidad para nosotros, que tenemos muchos elementos culturales sobre los cuales debemos trabajar y debemos tratar de que se preserve. A través de muchos siglos, los negros encadenados sufrieron muchos maltratos de los blancos desalmados. Yeah. Mamá Juan era una esclava. Nosotros tenemos un gran potencial, somos una zona de confluencia multiétnica, pluriétnica y por eso tenemos una riqueza invaluable. Nosotros tenemos la dicha de tener expresiones dancísticas, expresiones de artes escénicas, música, teatro y gracias a toda la confluencia interétnica nosotros aquí tenemos el asentamiento de comunidades chocuanas, lo mejor de la cultura paisa, la tradición cordobés y eso hace que nosotros tengamos muchas manifestaciones propias, incluyendo el bullerengue, los alabados, la cumbia, el vallenato y también una mezcla muy interesante de lo mejor que tenemos nosotros los antioqueños en la subregión de Urabá. Glenis no solamente impacta desde su liderazgo a nivel educativo, ese mismo liderazgo político la lleva a transformar también desde la cultura como forma de resistencia precisamente política. En el arte llevo gran parte de mi vida prácticamente, porque desde el año 70 inicié este proceso de la danza en el distrito de Turbo. Obvio que la agrupación folclórica Tambores de Urabá es la primera agrupación afrodescendiente del folclore tradicional de la zona de Urabá. O sea, nosotros terminamos el bachillerato, no había más que hacer. Y yo con esto en la sangre bien, ¿verdad? Una cantidad de jóvenes, el grupo bien bueno. Y para continuar estudiando, ¿qué pasa? No había en ese entonces, no estaba la licenciatura en danza, no había algo que se me acercara para yo continuar este proceso de trabajo. Después de más de 40 y pedazos de años en este proceso, yo pensé, caramba, ¿será que yo me iré a morir sin verme un cartón que diga licenciado en danza, licenciado en este arte? Y cuando uno no tiene esta licenciatura pierde, o estas formaciones, pierde mucha oportunidad desde lo afro. Si vuelve la esclavitud, para los negros no será. Gracias a Dios se dio la convocatoria de profesionalización con el Instituto de Cultura. Yo dije, es la oportunidad, a Dios gracias, entré y pude pasar y ya hoy iniciamos las inducciones, gloria a Dios, en esa parte. Y ya está mi sueño hecho realidad de ser un licenciado en danza, lo que me gusta. Conocer cómo podemos darle poder a los niños y niñas afros es un gran aprendizaje para implementar en las escuelas. De la misma manera, cómo entender la importancia que tienen las mujeres afros en la participación política en un municipio como Turbo. Me encuentro en el municipio de Turbo, en Antioquia, en la búsqueda de referentes transformadores desde la educación, en el activismo y el liderazgo de las mujeres afrodescendientes.
Nosotras las mujeres tenemos una gran capacidad de liderar desde todos los ámbitos, muchísimos aspectos, precisamente por ese empoderamiento que tenemos, esa capacidad de resiliencia, de reconciliación en el territorio. Las mujeres lideramos mucho, somos emprendedoras, somos empresarias, nos preparamos, ocupamos cargos muy importantes y yo veo la participación de la mujer muy empoderada en el territorio y sacando adelante desde todos los ámbitos, cada uno de sus sectores y gremios. Glenis no solamente impacta a nivel educativo, su formación política la lleva siempre a estar en contacto con otras mujeres en el municipio de Turbo para entrar y entablar diálogos en diferentes temas de construcción social y política de las mujeres en este departamento. El distrito de Turbo tiene mujeres berracas, de verdad. Hace muchos años venimos dando, hace ya casi 3 décadas, trabajándole mucho al tema del empoderamiento femenino, con miras a que ese empoderamiento se vea reflejado en la participación política de las mujeres. Desde la Mesa de Participación de Víctimas hemos venido trabajando para que la mujer negra sea reparada bajo el decreto 4635 para que podamos defender nuestros derechos. Desde lo social y lo comunitario hemos venido avanzando las mujeres negras porque nos ha permitido en los escenarios lograr una participación activa en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo educativo. Desde que nosotras como mujeres negras sigamos manejando esa misma dinámica, pienso y considero que podemos cerrar las brechas. Lastimosamente, tener que educar a un país racista es muy difícil. Yo invito, por un lado, a mis hermanos afrodescendientes a generar acciones de autoestima alta, de saber autorreconocernos, de sabernos valorar, de encapricharnos, de estudiar. Pero también invito a las personas racistas a que estudien un poco más la historia. Todos valemos como personas, todos somos importantes y todos aportamos. Hoy nuestro país, nuestro departamento es lo que es por el trabajo que todos y cada una hemos hecho. Sin la mano del afrodescendiente, este país no sería nada. ¿Cuándo se van a empezar a implementar mecanismos que ayuden a contrarrestar todos los casos de racismo y discriminación racial en las escuelas, no solamente en las distritales, donde se implementan los estudios de cátedra afrocolombianos, sino también las privadas? ¿Y cuándo tendremos la posibilidad de tener mecanismos directos y concretos en contra de acciones de racismo y discriminación racial?